Hola, gentecita linda, espero que todavía no se hayan olvidado de mí. Mi nombre es María Betania y bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy vamos a estar hablando de qué es una carta de gris al 18% y para qué sirve, así que por favor no se separen. La carta de gris considero que es una de las herramientas más versátiles, útiles y económicas que tenemos a nuestra disposición para lograr hacer fotografías de forma correcta. Pero ¿en qué consiste una carta de gris al 18% o como también se le conoce una carta de gris medio? Realmente no tiene mucha ciencia, es una carta que contiene un gris calibrado para que refleje solo el 18% de la luz que le incide. De ahí viene su nombre tan característico. Esto es lo que lo hace particular, porque lo percibimos como que refleja solo el 50% de la luz. Y yo sé que es un poquito contradictorio porque yo también lo pensé y dije, ok, pero si es gris medio, ¿por qué no debería ser 50% también? En este caso no aplica así y es por la naturaleza que tiene nuestra percepción, que lo hacemos de forma logarítmica y no lineal. Entonces, ¿para qué nos va a servir este pequeño aparatito que yo tengo aquí? Que por cierto, quiero aclararles que esto es una carta de color checker, que además trae un gris medio. Y este particularmente no es nada económico, pero créanme que pueden conseguir muy buenas alternativas de carta de grises a través de internet a muy buen precio. Pero entonces volvamos al tema, ¿para qué nos va a ayudar esta cartita de gris? Y nos va a ayudar con dos funciones increíbles. La primera es la de exponer correctamente y la segunda es la de calibrar el balance de blancos de nuestra cámara. Nuestra cámara lamentablemente no distingue entre blancos y negros, ella todo lo percibe en escala de grises, por ende todo lo que nosotros le pongamos enfrente va a tratar de llevarlo a un gris medio. Esto lo podemos ver muy fácilmente cuando ponemos nuestra cámara en algún modo automático. Ella va a tratar de ajustar esos parámetros para que aquello que ella perciba lo lleve a una tonalidad media. Por eso siempre es ideal que nosotros tengamos el control absoluto de nuestra cámara y la manejemos de forma manual. Y si no me creen, se los voy a demostrar de una manera bastante sencilla utilizando esta cartulina que tengo por acá, que por una parte es negra y por la otra es blanca. Así que veamos. En este momento tengo mi cámara en manual, eso significa que aunque la cámara esté midiendo la exposición, soy yo quien va a controlar esas variables a través de los diferentes parámetros que tengo, que son velocidad, ISO y apertura. ¿Ok? Si yo le pongo enfrente a mi cámara una cartulina negra, ella todavía lo va a percibir como tal. Si la abro para mostrarles la parte blanca, también lo va a hacer sin ningún problema. Como les comenté hace ratito, mi cámara no entiende de blancos ni de negros. Entonces, cuando yo estoy trabajando con algún modo automático de mi cámara, ella lo que va a hacer es tratar de llevarlo todo a una tonalidad media. ¿Qué pasa entonces si yo decido llevar mi cámara totalmente en automático y que ella tome la decisión de todos los parámetros de exposición? Fíjense que si le pongo la cartulina enfrente, ya no la percibe como negra, sino que va a tratar de llevarla todo a un gris. Independientemente de dónde la sitúe, si la acerco o la alejo, la va a tratar de llevar a un gris. Ahora voy a abrir mi biflat y voy a cambiar esa cartulina negra por una blanca a ver qué hace ella. Fíjense que también trata de llevarlo a un gris. Entonces, en términos de exposición, ¿cómo es que nos va a ayudar? Y la respuesta es bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es situar nuestra escena, medir la exposición en función del modo de medición que tengamos seleccionado en nuestra cámara. Recuerden que la exposición debe hacerse en función de lo que nosotros consideremos nuestro protagonista en la escena. Si, por ejemplo, vamos a hacer un retrato, evidentemente esa medición se tiene que hacer en la piel de la persona. Luego de eso, a través de la carta de grises, vamos a tratar de exponer. Pero sé que suena un poquito complicado, así que vamos directamente al ejemplo. Como mi cámara constantemente está llevando todo a un gris medio, aquí es donde entra en utilidad la carta de gris al 18%, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo armé este set, puse unos libros, puse una cámara, que es lo que me interesa a mí fotografiar en este momento. Digamos que ya situé mi luz, ya tengo todo en orden, ¿cuál es el paso siguiente? Lo siguiente que voy a hacer es hacer la medición de la luz a través del modo de medición que yo tenga en mi cámara. En este caso yo estoy usando el modo de medición puntual estándar y significa que donde yo mueva ese punto que lo tengo asociado en el enfoque es lo que ella va a tomar como referencia para hacer la medición de la exposición. Entonces lo dejo aquí seleccionado, selecciono mi punto de enfoque que ya lo tengo acá y fíjense que a medida que lo voy llevando a diferentes lados de la escena, la exposición va cambiando. Pero digamos que esta es la zona que a mí me interesa mantener la exposición tanto como el enfoque. Fíjense que en el exposímetro de la Sony a6400 que estoy usando para hacer el ejemplo, en este segmento que dice M.M me avisa o me da el indicativo de que está un poco más de 2 pasos subexpuesta la imagen. Entonces vamos a hacerle caso al exposímetro de la cámara, dejo mi punto fijo allí y voy a proceder a bajarle la velocidad para conseguir ese extra de luz. No lo voy a hacer a través del ISO porque, no sé, en teoría quiero evitarme problemas de ruido y ya mi lente pues no me da para bajarle más esa apertura. Voy a bajarle los 2 pasos que me dice ella
Y aquí me dice que solo falta 1 paso y 2/3 para conseguir una exposición correcta y yo voy a seguir bajando. Fíjense que esto es lo que determina el exposímetro de mi cámara, que está todo correctamente expuesto. Pero si se fijan en el área que yo seleccioné para hacer la medición, ¿qué es lo que está haciendo ella con esa parte de mi cámara? Lo está tratando de llevar todo a un gris medio, porque según sus cálculos, eso es lo que ella necesita para que esté bien expuesto. Y claramente nosotros podemos deducir acá que la foto está por lo menos 2 pasos sobreexpuesta. Aquí es donde entra en juego la carta de gris al 18%. Lo que tengo que hacer a continuación es poner mi carta de gris lo más cercano al sujeto posible. Yo no voy a hacer la medición correctamente si pongo mi carta de grises aquí, porque fíjense que no es la misma cantidad de luz que le está llegando a esta zona a la que le llega cuando yo lo pongo justamente donde está mi sujeto principal. Igualmente les digo que deben colocarla directamente hacia la cámara porque, nuevamente, si ponemos la carta por aquí es una exposición y si la ponemos por aquí es otra. Entonces lo importante es asegurarnos que esté en la misma dirección y lo más cerca posible al sujeto principal. En caso de que nosotros por cualquier razón estemos trabajando con una luz continua artificial o con algún flash y nuestra cámara esté muy lejos y no nos dé el tamaño de la carta para hacer la medición como la estoy haciendo en este momento, lo más sensato para ustedes es mover la cámara. No se les ocurra mover la carta de grises porque va a variar la exposición. Entonces tengo mi carta de gris y justamente ahí tengo mi punto de enfoque que no lo he movido para nada. Entonces de ahí ya me cambia la alerta del exposímetro diciéndome que tengo una imagen sobreexpuesta. Voy a hacerle caso, no voy a mover mi punto de medición y voy a subir esos pasos que él me está diciendo. Quito mi cámara una vez ajusto la exposición y procedo a tomar mi foto. Esto es algo bastante importante una vez que ya hayamos hecho nuestra medición. Esa primera medición que hicimos va a seguir funcionando perfectamente mientras esas condiciones de luz no cambien. Porque si, por ejemplo, esa misma escena que tenía en la mesa la hago al aire libre y luego de haber hecho mi medición pasa una nube que me cambia totalmente el esquema de luz que tengo que volver a hacer una medición. Y así sucesivamente cada vez que cambien esas condiciones lumínicas. Por eso es muy común que las personas solo recomienden usar o trabajar con tarjetas de grises cuando estamos en situaciones de luz controladas, por ejemplo, en un estudio fotográfico. Y también el tema de la medición varía mucho en función de lo que nosotros consideremos correctamente expuesto y también de la finalidad estética que nosotros deseemos conseguir con la foto que estamos tomando. Me explico mejor. Cuando son condiciones de luz normal, pues sí me conviene hacer una correcta exposición. Pero si por ejemplo lo que me interesa hacer es una clave baja o una clave alta, y ahí no tiene mucho sentido que nosotros usemos una carta de grises porque sabemos que debemos manejar la exposición de tal forma para que ese acabado estético se note. Primero voy a ponerlos un poco en contexto para que en caso de que no entiendan de lo que estoy hablando, sepan de qué se trata el balance de blancos. El balance de blancos es una herramienta que tenemos nosotros en nuestra cámara que nos va a permitir corregir la dominancia de color que tenga una luz. La luz no es totalmente blanca como nosotros la percibimos. De hecho, de acuerdo a diferentes circunstancias, tiene una temperatura del color o tiene otra. Esa temperatura del color se refiere a las tonalidades que tiene dicha luz y nosotros las podemos medir en Kelvin, yendo hacia el número más alto, donde estaría la temperatura de color fría, hasta la más baja, que sería una temperatura del color más cálida. Y en el medio de esos dos extremos se encuentra la zona donde está la luz blanca, que en teoría suele estar entre 5000 y 5500 grados Kelvin. Nuestro ojo no es capaz de percibir esos cambios tan agresivos en la temperatura del color, debido a que nuestro cerebro constantemente está haciendo esos ajustes. Nuestra cámara lamentablemente no funciona de esa forma. Y antes de que alguien me venga a decir que lo pueda acomodar con el balance de blancos automáticos, de una les digo que por favor evítenlo a toda costa, porque suena muy maravilloso, suena perfecto, pero está muy lejos de serlo. Pero creo que ese es un tema que da para otro video. El punto es que con la tarjeta de gris medio vamos a poder corregir esas dominancias directamente desde la cámara para que esa temperatura del color sea lo más real posible. Y yo les voy a enseñar 4 formas de hacerlo, así que vamos con la primera. Esta es mi escena y si se fijan o la comparamos con la imagen anterior donde yo estaba midiendo la exposición, digamos que el balance de blancos no parece estar correcto. ¿Qué es lo siguiente que me toca hacer? Ir a la función de balance de blancos de mi cámara. Ella me da la opción de poder calibrar manualmente a través de la tarjeta de grises ese balance de blancos. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Decirle que voy a hacer un ajuste de balance de blancos personalizado. Le doy Set
Y ella, si ustedes logran identificar, hace como un pequeño circulito que es donde debe estar esa zona de mi tarjeta de gris para que ella lo identifique como una tonalidad media y ajustar mi balance de blancos. Yo voy a poner mi tarjeta de grises frente a ella, tratando de que ocupe la mayor cantidad del encuadre posible y sin preocuparme mucho de que esté enfocado, porque ella no está haciendo el ajuste en función de la nitidez, sino en el color. Luego, cuando ya lo tengo perfectamente localizado a través del cursor de mi cámara, lo que hago entonces es pulsar el botón de en medio. Ella me indica que ya pasó, le digo que sí, que ese es el balance de blancos que quiero. Fíjense que el cambio se nota de inmediato y ya tengo un balance de blancos corregido perfectamente. En caso de no contar con una tarjeta de gris al 18%, ¿qué puedo hacer para modificar ese balance de blancos? Bueno, ella tiene otra opción que la encontramos ahí mismo en el apartado de balance de blancos, que es esta donde me permite manipular manualmente la cantidad de grados Kelvin que yo voy a utilizar. Entonces yo lo puedo ir manejando en función de lo que yo determine o mi ojo determine como una temperatura del color correcta. Le voy a agregar tantos grados Kelvin sean necesarios hasta donde yo perciba que tengo una temperatura del color ideal. Digamos que esta es la que me gusta y la dejo de esa forma. La tercera es una función que tienen las cámaras de Canon y estoy casi segura que hay otras marcas que también lo tienen, en la que te permite a ti tomarle una foto previamente a una carta de gris al 18% y luego cuando te metes en la función de balance de blancos, ella te permite cargar esa foto tomada anteriormente y siempre y cuando ese porcentaje de gris ocupe la mayor parte del encuadre, ella lo va a tomar como un punto de referencia para hacer esa corrección del balance de blancos. Y la última forma que tenemos es hacerlo a través de la postproducción, o sea, en mi editor fotográfico. Lo único que tengo que hacer en este caso es hacer una fotografía donde incluya mi tarjeta de gris y luego cuando la abra en mi editor fotográfico, cuando me vaya al apartado de balance de blancos, selecciono el gotero y lo coloco justo encima de la zona de gris que se encuentra en mi foto. El software o el editor va a hacer la corrección de manera automática y de una forma bastante precisa. La corrección a través de la edición se va a lograr de manera efectiva únicamente cuando nosotros trabajamos con archivos en RAW. Porque si ustedes están tomando esas fotos en JPG y así le pongan enfrente el gris más calibrado de la historia, debido al tipo de formato que tiene el JPG, no va a serle posible a ningún editor ajustarlo perfectamente. De hecho, pueden haber variaciones inclusive más agresivas. Así que si tú usualmente sueles trabajar en JPG, cosa que no recomiendo para nada, lo ideal es que hagas ese ajuste del balance de blancos previamente para que todas tus fotos te salgan con una temperatura del color correcta. De lo contrario, va a ser muy difícil ajustarlo. Con el balance de blancos, igual que con el tema de la exposición, cada vez que esas condiciones de luz varíen, también va a variar la temperatura del color. Eso significa que si estamos tomando luz en sombra y ajustamos el balance de blancos en esa zona, cuando estemos a plena luz de día vamos a tener que volver a hacer esa corrección. Por ende, también suele recomendarse más en espacios de luz controlada, específicamente cuando estamos trabajando con fotografía de producto donde tanto el color como la temperatura de la luz es casi obligatorio que sea la más correcta posible. Bueno, y ya saben todas las posibilidades que tienen usando una tarjetita de gris medio. Es importante que ustedes sepan que al igual que toda herramienta que tenemos nosotros en fotografía, es necesario que la cuidemos arduamente. Y puede que sí sea muy barata y todo este cuento, pero igual necesita ciertos cuidados para que perdure, porque aunque ustedes no lo crean, se desgasta y se deteriora también. Y esa calidad del gris que tiene va a disminuir también. Yo realmente utilizo muchísimo la carta de gris, especialmente para el tema de video, porque corregir aquellas dominancias o trabajar el color de un video es mucho más difícil hacerlo a través de postproducción de lo que puede ser hacerlo en una fotografía. Entonces, para evitarme cualquier tipo de dolor de cabeza, antes de grabar lo que hago es ajustar mi balance de blanco, siempre y cuando esas condiciones de luz no cambien, evidentemente, y trabajar con la total certeza de que esa temperatura del color es la acertada. Ahora es el turno de ustedes decirme a través de los comentarios qué tanto usan su carta de gris o cuál es la función que ustedes consideran indispensable que logran gracias a ella. También aprovechen de decirme por favor qué tal les pareció el video de esta semana. Y no quiero despedirme sin antes recordarles que tengo Instagram. También agradecerles por quedarse hasta el final, apoyándome otra semana más y recordarles que nos vemos en el próximo video.